En este lunes 18 de mayo regresamos en France 24 con Directo América. Soy Valentina Torres Sánchez. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. Continúan estancadas las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo este lunes que respondieron a la nueva propuesta estadounidense. Esto mientras que la República Islámica anunció oficialmente la creación de un organismo para gestionar la seguridad del Estrecho de Hormuz. En medio de los brotes de antivirus y de ébola, la Organización Mundial de la Salud inauguró este lunes su asamblea anual en Suiza, marcada también por la preocupación por su financiación después del recorte de fondos de Estados Unidos. En España, la Audiencia Nacional ordenó a la Administración devolver unos 60 millones de euros a la cantante colombiana Shakira por el caso de tributación fiscal del año 2011. La artista celebró la decisión, aunque la administración puede recurrir la sentencia. Damos inicio en Medio Oriente porque la vía diplomática entre Estados Unidos e Irán continúa estancada, al tiempo que hay temor por una posible reactivación del conflicto. Teherán anunció oficialmente que crea un organismo para gestionar la seguridad en el Estrecho de Hormuz. Además, la Cancillería iraní dijo que respondió a la más reciente propuesta estadounidense y que los intercambios entre las partes continúan. Recibimos una serie de propuestas de la otra parte que hemos estado analizando durante los últimos días. Como anunciamos ayer, hemos transmitido nuestras preocupaciones a la parte estadounidense. Por lo tanto, el proceso continúa a través del mediador pakistaní. Vamos al Líbano, donde continúan los ataques por parte de Israel y de Hezbollah, a pesar del anuncio el viernes de un acuerdo entre Líbano e Israel de extender la tregua durante 45 días. El grupo islamista condena los diálogos y afirmó este lunes haber golpeado objetivos dentro de Israel. Esto cuando las autoridades libanesas informaron que ya son más de 3.000 los muertos por los ataques israelíes desde el 2 de marzo. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Un acuerdo de tregua que debía, en teoría, sostenerse por 45 días más y que fue roto horas después de ser anunciado. Bombardeos, ataques y casi una decena de muertos desde el viernes que ponen a prueba los diálogos directos entre el Líbano e Israel, los primeros en más de 50 años pese a la protesta y rechazo del grupo Hezbollah. Este lunes, el presidente libanés reconoció la complejidad del conflicto y reiteró su compromiso para ponerle fin. El marco que el Líbano ha establecido para las negociaciones consiste en la retirada israelí, un alto del fuego, el despliegue del ejército a lo largo de las fronteras, el regreso de los desplazados y la ayuda económica o financiera al Líbano. Es mi deber y mi responsabilidad hacer lo posible y lo menos costoso para detener la guerra contra el Líbano y su pueblo. Este lunes, el ejército israelí bombardeó varias localidades al sur del Líbano, además de emitir nuevas órdenes de evacuación. Según el Ministerio de Salud libanés, 7 personas habían sido asesinadas hasta el domingo y otras 14 resultaron heridas. El primer ministro israelí dijo que su país estaba controlando territorio y protegiendo a las comunidades de un enemigo que intenta ser más listo. Por su parte, Hezbollah se atribuyó un ataque con dron a una plataforma de la cúpula de hierro en Galilea y calificó los diálogos como un callejón sin salida. Las negociaciones directas con el enemigo israelí no conducirán a más que a una concesión tras otra. Nadie podrá cumplir lo que el enemigo quiere, especialmente el desarme de la resistencia. Mientras la cifra de muertos desde el 2 de marzo ya superó los 3.000 e Israel ocupa más de 500 kilómetros cuadrados de territorio libanés. Entre tanto, el ejército israelí interceptó este lunes varios barcos de la flotilla humanitaria Global Summit que intenta alcanzar la Franja de Gaza. Las embarcaciones fueron detenidas por navíos militares israelíes cerca de Chipre. Sin embargo, otros barcos siguen su ruta en dirección al enclave palestino. El primer ministro israelí celebró la intervención de sus soldados para, según él, frustrar un plan para romper el bloqueo impuesto a los terroristas de Hamás. Por su parte, la Cancillería turca denunció lo que llama un nuevo acto de piratería. Cambiamos de tema. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel lanzó un mensaje en el que aseguró que el país tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse. El pronunciamiento llega después de informaciones en medios estadounidenses que indicaron que La Habana adquirió unos 300 drones militares de Rusia e Irán.
Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene derecho absoluto y legítimo a defenderse de su arremetida bélica. Lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano. En otras noticias, Rusia lanzó una nueva oleada de ataques con drones y misiles contra Ucrania este lunes. Las autoridades ucranianas indicaron que fueron disparados 524 drones y 22 misiles, y entre las ciudades atacadas se encuentran Odessa y Dnipro. Los bombardeos dejaron al menos una treintena de heridos y golpearon un bloque de apartamentos, una institución religiosa y una universidad. A través de X, el presidente Volodymyr Zelensky indicó que el ataque duró unas 6 horas y ocurre después del bombardeo masivo lanzado el domingo por Ucrania contra el territorio ruso. Cambiamos de tema porque el crucero MV Ondius, donde se registró el reciente brote de hantavirus, atracó en el puerto neerlandés de Rotterdam. Termina así la travesía del buque que partió de Ushuaia en la Patagonia Argentina el 1 de abril y ya hay un equipo de expertos trabajando en la desinfección del barco. Mientras tanto, al otro lado del mundo, un grupo de científicos empezó su investigación para intentar identificar el origen del virus, aunque las autoridades locales aseguran que es improbable que el contagio inicial fuera en la provincia patagónica de Tierra del Fuego. Mientras el MV Ondius permanecerá en el puerto de Rotterdam, en Países Bajos, para su descontaminación, al otro lado del mundo, en Ushuaia, donde comenzó el viaje, iniciaron las investigaciones para determinar cómo el denominado caso índice, un turista holandés, contrajo la enfermedad. El hombre que falleció en el barco había permanecido en la ciudad patagónica durante 48 horas. A él le siguieron 2 muertes más. Las autoridades locales y los científicos creen que es improbable que haya contraído el virus en la provincia de Tierra del Fuego. Yo considero que no existen ratones acá que sean vehículos de la enfermedad porque no hay registro histórico de eso. O sea, no quiere decir esto que no sean potenciales vectores. No son vectores porque acá no hay hantavirus directamente. Argentina sufre brotes localizados de hantavirus cada año, pero en el centro y norte del país, a más de 1000 kilómetros de Ushuaia, regiones que también visitó el turista muerto por la infección previo a embarcar. Se cree que la enfermedad se transmite a los humanos por roedores que habitan en la cordillera de los Andes. Se reportan entre 50 y 100 casos anuales en el país. En promedio, más de un tercio de ellos sucumben a la variante andina, la cepa que se transmite entre humanos. En particular, el genotipo Andes es uno de los más letales a nivel mundial. Por lo tanto, hay muy pocas posibilidades que esto se transforme en una pandemia como lo del coronavirus, porque es tan agresivo el virus que rápidamente las personas necesitan internación y rápidamente hay que hacer cuarentena de las personas que estuvieran en contacto con los que tienen síntomas. La investigación de científicos argentinos sobre el origen del brote ocurrido a bordo del MV Ondius debería publicarse en un plazo máximo de un mes. Las autoridades del estado de Colorado en Estados Unidos anunciaron que investigan la muerte de un adulto en el condado de Douglas que murió por hantavirus. Cabe aclarar que no tiene ninguna relación con el crucero donde se produjo el brote reciente. Colorado es una de las regiones con mayor incidencia histórica del virus por la presencia endémica del ratón ciervo, el principal vector en el hemisferio norteamericano. Mientras tanto, continúa la preocupación por el brote de ébola en África, luego de que Sudán del Sur detectara un primer caso cerca de la frontera con República Democrática del Congo. La Comunidad de África Oriental, el bloque regional integrado por 8 países, urgió a sus miembros que intensifiquen la vigilancia ante las 91 muertes y alrededor de 350 casos sospechosos. En Congo, las autoridades indicaron que están habilitando 3 instalaciones para atender los contagios, mientras se detectaron también 2 casos en Uganda, país vecino del Congo, donde un hombre murió. Así se pronunciaron las autoridades ugandesas. Se están realizando muchos controles en la frontera porque el comercio debe continuar y la gente necesita seguir con su vida, pero actualmente se están llevando a cabo muchos controles. Por lo tanto, todas las personas que cruzan la frontera desde el otro lado están siendo controladas. Además, a un nivel superior, los gobiernos de ambos lados están discutiendo la mejor manera de gestionar la situación en Ituri, cómo se puede apoyar al gobierno congoleño y para asegurarnos de que el problema no se extienda a nuestro lado más de lo que ya sucedió.
Es en medio de este contexto de los brotes de antivirus y de ébola que la Organización Mundial de la Salud inauguró este lunes en Ginebra su asamblea anual en un panorama financiero complejo tras la retirada de Estados Unidos y Argentina. Veamos. Señoras y señores, la asamblea queda abierta. Para la Organización Mundial de la Salud se trata de una asamblea que se celebra bajo presión tras un año difícil para la organización. Primero fue la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de la agencia de la ONU, nada más regresar a la Casa Blanca. Un duro golpe. La OMS ha perdido al mayor contribuyente a su presupuesto y a uno de los principales actores en la lucha contra las amenazas sanitarias mundiales. Lamentamos esta decisión y esperamos que Estados Unidos reconsidere su postura. Nos complacería entablar un diálogo constructivo para preservar y fortalecer la relación histórica entre la OMS y Estados Unidos, que ha contribuido a los logros significativos como la erradicación de la viruela. Entre la retirada estadounidense seguida de la de Argentina y la disminución general de las contribuciones internacionales, la OMS se vio obligada a recortar su presupuesto un 20%. Poco más de un año después, su director asegura haber estabilizado la situación. La organización afirma haber movilizado la mayor parte de los fondos necesarios para los próximos 2 años. En este contexto, el resurgimiento de brotes de antivirus y ébola podría cambiar las reglas del juego. Podrían servir de argumento para convencer a estados de la importancia del papel de la OMS. Esta asamblea también se celebra en pleno proceso de designación del próximo director general iniciado en abril, y mientras una comisión independiente hizo el llamado el domingo a reforzar con urgencia la respuesta mundial ante las consecuencias sanitarias del cambio climático. En España, la Audiencia Nacional ordenó a la Administración reembolsar unos 60 millones de euros a la cantante colombiana Shakira. El tribunal aceptó un recurso presentado por la artista, con el que se anula una resolución previa sobre la tributación fiscal de 2011. La barranquillera lamentó lo que llamó el señalamiento público sufrido y que fuera tratada como culpable hasta el momento. Desde Barcelona, Liz Gassengel, corresponsal de France 24, nos amplió la información. La justicia española da la razón a Shakira y obliga a Hacienda a devolverle unos 60 millones de euros que hasta la fecha la artista había tenido retenidos, tras 8 años de batalla judicial. Finalmente, este lunes, la Audiencia Nacional ha sentenciado que la agencia tributaria española no pudo acreditar que la cantante colombiana debía de ser reconocida legalmente residente fiscal en España en 2011. Para hacerlo, el umbral legal aquí son 183 días de residencia en el país, pero Hacienda solo pudo probar 163 días, aunque decía que la relación de la cantante con el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, podía acreditar su tesis. Pero el equipo legal de la cantante responde que en esta época la pareja todavía no tenía hijos y además la cantante estuvo de gira en 2011 por todo el mundo. En total, pues son 54,7 millones de euros que les serán devueltos, además de las costas y de los intereses, y su equipo legal, tanto como Shakira misma, celebran esta sentencia como una victoria tras, dicen, 8 años de calvario y, cito textualmente, de brutal exposición y campañas orquestadas para destruir su reputación. Pero por su parte, fuentes de Hacienda nos explican que van a instar a la abogacía del Estado a recurrir esta sentencia. Pueden hacerlo, tienen todavía 30 días para hacerlo, y recuerdan, por otro lado, que esta causa pues solo se trata del año 2011, pero hubo otra causa en 2023, esta vez también contra Shakira y que oponía al fisco, pero para los años 2012 a 2014, y que para este juicio la cantante sí reconoció su culpabilidad y acordó pagar una multa de 7,3 millones de euros. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Quédense que volvemos en breve para actualizar toda la información.